Carreto, el niño que no regresó del puente. En los años 80, cuando la oscuridad de las noches aún se tragaba los últimos focos de los postes en Ciudad del Maíz, trabajaba un niño al que todos conocían como Carreto. Tenía apenas 12 años, aunque su rostro flaco y curtido por el sol parecía tener más. Se la pasaba en la primera gasolinera del pueblo, la que estaba justo frente al viejo Hotel del Sol. Ahí, Carreto limpiaba parabrisas, corría por refrescos para los choferes y a veces, cuando el encargado lo dejaba, llenaba los tanques con gasolina. Nadie sabía su nombre real, pero todos lo llamaban así por el carrito oxidado donde cargaba sus cosas. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde dónde nos escuchas y síguenos para más. Historias llenas de terror y suspenso. Una tarde espesa de abril, cuando el aire comenzaba a volverse caluroso y denso, Carreto se acercó al jefe de turno de la gasolinera, el capitán Ledesma. Le dijo con voz temblorosa que al hotel habían llegado unos hombres armados, con camionetas lujosas y fajos de billetes. El capitán, sin cambiar el gesto, solo le respondió: «No digas nada, chamaco. Tú no viste nada. ¿Entendiste?» Carreto asintió con miedo. Sabía que había tocado un tema peligroso, pero lo que no sabía era que había personas en la gasolinera que no lo dejarían olvidar aquello tan fácilmente. Entre los empleados había 3 sujetos que trabajaban el turno nocturno. Uno al que todos apodaban el Cobra, otro que le decían el Karma y un tercero conocido como el Seco. Nadie sabía si realmente trabajaban allí o si simplemente estaban ahí todo el tiempo. Dormían en una bodega abandonada, se drogaban sin esconderse y cuando querían, salían a cazar a los montes cercanos. Fue el Cobra quien se acercó a Carreto al día siguiente de aquel aviso. «¿Quieres venir con nosotros a cazar conejos, Carreto?», le preguntó. El niño, ingenuo y siempre con hambre, aceptó sin pensar. Subieron a una vieja camioneta rumbo a los ranchos de la salida a Cárdenas. Cerca del rastro abandonado, por el rancho de un tal Don Lupe, había un puentecito de concreto bajo el cual corría un hilo de agua. Allí, al pie del puente, hoy se alza una cruz con la fecha de la tragedia, porque allí fue donde lo dejaron. Aquella supuesta cacería de conejos era una trampa. Iban drogados con un solo rifle viejo. En cuanto llegaron, le dijeron a Carreto que corriera hacia unos arbustos, que por ahí andaban los conejos. El niño obedeció, y entonces el Cobra apuntó. El primer disparo no lo mató, tampoco el segundo. Le disparó varias veces hasta dejarlo agonizando, apenas respirando. Luego lo arrastraron debajo del puente, lo taparon con piedras y se fueron. Como si fuera basura, volvieron al día siguiente. Carreto seguía vivo. Lo vieron retorcerse entre las piedras y el agua sucia. No hicieron nada. Al tercer día, cuando volvió uno de ellos, el niño seguía ahí, casi sin moverse. Entonces, con la culata del rifle, le destrozaron el cráneo. Solo así murió. Su madre, que trabajaba limpiando casas, notó la ausencia esa misma noche. Pensó que Carreto se había quedado dormido en alguna bodega de la gasolinera. Fue a preguntar al capitán. «No, señora», le dijo él sin levantar la vista. «Ese día que fui por la pipa, el niño ya no estaba cuando regresé. Pasaron 3 días. En ese tiempo nadie dio aviso. Nadie preguntó por el niño. Hasta que, por casualidad, un pastor de chivos que pasaba por el arroyo notó que su perro rascaba con fuerza debajo del puente. Cuando fue a ver, comenzó a retirar piedras, y ahí estaba, el cuerpo hinchado y reconocible con la piel rota, pero las ropas y el carrito oxidado que alguien había lanzado al arroyo confirmaron su identidad. Era Carreto, el niño que todos conocían, pero que nadie había querido buscar. El pueblo se estremeció, no porque les importara el niño, sino por lo grotesco del hallazgo. Nadie fue arrestado, nadie habló. El capitán cambió de turno. Los 3 sujetos desaparecieron una semana. Luego uno volvió. Otro fue hallado muerto en el monte. El tercero simplemente se desvaneció del mapa. Pero la historia de Carreto no terminó ahí. Años después, un grupo de adolescentes del barrio de La Obregón, hijas de familias acomodadas, comenzaron a frecuentar los caminos solitarios cerca del puente. Decían que ahí podían tomar sin que nadie las molestara. Llevaban cervezas en sus caribes, bajaban el volumen cuando pasaban por el puente.
Pero una de ellas, la más supersticiosa, siempre decía lo mismo. Aquí espanta el carreto. Aquel rumor de que espantaba el carreto se fue colando entre las pláticas del pueblo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Las hijas de buena familia, que iban a beber a escondidas, volvían nerviosas. Una de ellas, llamada Laura, era de las que más se burlaban de esas historias. Eso es para gente tonta, decía. Si espantara, ya lo hubieran grabado. Pero una noche, cuando estacionaron los dos coches en línea, uno casi sobre la brecha y otro a un lado del monte, vieron una figura pasar entre ellos, un muchacho con sudadera, capucha baja, manos dentro de las bolsas y pasos lentos. No hablaba, no levantaba la cara. «Buenas noches», dijo una de las chicas. El muchacho no respondió. Al principio no pensaron mucho en eso, pero luego Lola, una de las amigas más calladas, sintió algo extraño. Intentó encender la Caribe, pero el coche no respondía. Le dio varias vueltas a la llave y nada. Cuando por fin arrancó, dio la vuelta por el lienzo charro para salir a la carretera. Y entonces lo vio otra vez. El muchacho con la sudadera estaba parado al borde del camino. No debería haber llegado tan rápido. Era imposible. Lola aceleró, dio vuelta por el otro lado, y el muchacho volvió a aparecer. «¿Cómo carajos puede estar en todos lados?», gritó con el volante en las manos temblando. Sus amigas le decían que se calmara, que seguro era un vagabundo. Pero ninguna de ellas volvió a pisar ese lugar. Al día siguiente, Lola fue a la villa donde una señora mayor, a la que apodaban la Hilandera, les ayudaba a lavar ropa y a leer la baraja. Ella le tomó la mano sin que le contara nada y le dijo: «Anoche estuviste donde no debías. Te cruzaste con el niño que no descansa». Lola se quedó helada. «No es un espíritu como los otros», le dijo la mujer. «Ese no se fue. Lo dejaron sin nombre, sin tumba, sin oración. Lo dejaron solo». Le aconsejó que mandaran a hacer una misa, no por creencia, sino por respeto. A los 3 días, una capilla en San Rafael ofreció la ceremonia. Nunca más volvieron a ver al muchacho de la sudadera. Pasaron los años, pero la historia de Carreto siguió apareciendo en los murmullos del pueblo. Algunos decían que se le aparecía a los conductores solitarios rumbo al rancho. Otros aseguraban que en la madrugada, cerca del puente, se oía el sonido metálico de un carrito siendo arrastrado entre piedras. Uno de los antiguos compañeros de gasolinera, ya viejo, retirado y enfermo de los nervios, confesó en el panteón que él había sabido lo que le harían al niño, que había escuchado los planes de El Cobra y no dijo nada. Aquella noche, después de confesarlo, murió mientras dormía. Tenía los ojos abiertos. Hoy, si pasas por la carretera rumbo a Cárdenas, verás una pequeña cruz blanca debajo del puente. Está torcida, descuidada, pero nunca vacía. Siempre tiene una flor seca, una veladora apagada o una piedra con forma de corazón. Los niños de Ciudad del Maíz aún recuerdan su nombre, no por cariño, sino por advertencia. No digas lo que ves, se dicen entre ellos, o terminarás como Carreto. Después del hallazgo del cuerpo, durante un tiempo, nadie quiso hablar del asunto en voz alta. Pero como toda tragedia que no se nombra, Carreto se volvió una sombra que recorría Ciudad del Maíz de boca en boca, en murmullos de mercado, en el silencio de las misas y en las miradas bajas de quienes lo vieron ese último día. Las madres comenzaron a advertir a sus hijos: «No vayas con desconocidos, mira lo que le pasó a Carreto». Los niños, más que asustados, estaban confundidos, porque no entendían cómo un pueblo entero podía olvidar a un niño y luego recordarlo solo por miedo. Algunos aseguraban que Carreto era un alma sin descanso, pero no faltaba quien afirmara que más que alma, era justicia, que volvía cada tanto para hacer sentir vergüenza a los que callaron, a los que no lo ayudaron y a los que lo vieron partir sin decir nada. En el barrio de Lagunillas, un ex gasolinero conocido como Ramiro comenzó a tener pesadillas constantes. Soñaba que caminaba entre gasolina y que un carrito metálico lo seguía. Al principio pensó que era culpa del insomnio. Luego, una noche, se despertó con rasguños en las piernas. Su esposa, que era más práctica, le dijo que seguramente era el gato del vecino. Pero Ramiro, con la mirada ida, le respondió: «No tenemos gato». A la semana, fue al panteón y dejó flores en la cruz de Carreto. Dijo que quería pedirle perdón,
que él había escuchado el primer disparo, pero que creyó que era un juego. Esa noche, durmió por primera vez en meses. En las escuelas, comenzaron a circular historias entre los adolescentes. Uno aseguraba que al ir solo al baño, escuchó pasos pequeños tras él. Otro juraba que vio una silueta sentada en los columpios, sola, a las 3 de la madrugada. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió en la secundaria técnica Medicatrós, ubicada cerca de la antigua salida al campo. Un grupo de alumnos de tercer grado se quedó haciendo limpieza, como parte de una actividad. Uno de ellos, que se apartó al baño, no volvió. Cuando lo encontraron, estaba en posición fetal, repitiendo una sola palabra: Carreto. No recordaba qué había visto. Solo lloraba. A partir de ese día, la escuela decidió cerrar por completo el acceso trasero que daba hacia los campos. Nadie explicó la razón exacta. Carreto comenzó a ser nombrado en las ofrendas del Día de Muertos. Algunos le llevaban dulces, otros dejaban carritos de juguete, pero nunca faltaba quien dijera: ¿y para qué? Si ya está muerto, ¿para qué darle ahora lo que nunca tuvo? La paradoja era brutal. El niño más olvidado se había convertido en el más recordado, pero por razones equivocadas, no por su bondad ni por su esfuerzo diario, sino por el terror que su historia provocaba. Y sin embargo, algo de justicia parecía brotar. Uno a uno, quienes habían estado cerca de los culpables empezaron a tener accidentes, pérdidas, enfermedades raras. Una anciana que había vendido la piedra que tapaba el cuerpo de Carreto terminó perdiendo la vista sin causa aparente. Un excomandante que minimizó la investigación murió de un infarto en plena calle, con la mirada clavada hacia el puente. Hoy los niños de Ciudad del Maíz aún juegan con carritos, pero ninguno se atreve a empujar uno de verdad por la brecha del puente. Dicen que si lo haces, escucharás otro carrito rodar detrás de ti, uno que no tiene dueño. La leyenda ha crecido tanto que incluso algunos turistas, al pasar por la región, preguntan: ¿dónde está el puente de Carreto? Y los locales solo señalan, sin decir más. La historia de Carreto no solo es una historia de terror, es una herida, una advertencia, un espejo para una comunidad que aprendió, demasiado tarde, el precio de ignorar a un niño. Porque el olvido puede matar, pero la indiferencia condena. ¿Has escuchado algo similar en Ciudad del Maíz? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Esto fue Sombras en la Niebla. Síguenos y comparte esta historia para que no se pierdan los secretos del otro lado del camino.